Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a Mindalia Televisión. Gracias por estar con nosotros en una oportunidad más de aprender y de acercarnos a la información consciente. Hoy nos acompaña Albertina, que viene a hablarnos de los falsos mitos del proceso de sanación. Os presento a nuestra especialista antes de recibirla. Ella es experta en reprogramación mental subconsciente y procesos de transformación. Además, ayuda a mujeres a liberar la carga del dolor emocional por sus heridas del pasado para que encuentren su rumbo y logren sus metas conectando con su poder interior. Pues vamos a recibir ya a nuestra querida Albertina, que está en pantalla con nosotros. Hola Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, muchas gracias, muy encantada de poder estar aquí, de esta oportunidad y poder estar compartiendo contigo y con todo el mundo que lo vaya a ver. Bueno, el agradecimiento siempre, por supuesto, es nuestro. Te damos la bienvenida a nuestra pequeña ventana al mundo para compartir este tema que ya he dado el título al inicio. Vamos a desmitificar el proceso de sanación. Cuando hablamos de sanar, nos referimos a muchos puntos diferentes. Podemos sanar una parte física, una parte mental, una parte espiritual, pero para ti, ¿cuál es el concepto general de sanar? Normalmente cuando se habla de sanación, sobre todo dentro del mundo holístico, que es más a la parte que yo me enfoco, se suele enfocar a procesos de sanar emocionalmente. Hablan de la parte emocional. Entonces es un proceso que yo he recorrido durante muchos años también por la historia que tengo en el pasado de haber vivido en mucho dolor y mucho sufrimiento. Y eso me llevó a embarcarme en hacer muchas terapias, un montón de terapias convencionales, holísticas, talleres, ceremonias. Y ese proceso como de sanar, de esa búsqueda, es en lo que luego me especialicé en base también a la experiencia que fui teniendo y darme cuenta de que había muchos mitos en torno a ello. Muy bien, pues vamos a indagar un poquito en esos mitos que se han creado y que tú has podido también conocer, ¿no? A lo largo de todo tu proceso, como bien decías, no solamente profesional, sino también personal. Cuando tú quieras podemos comenzar con ellos. Vale. El mito más grande que veo en torno al proceso de sanación, uno de los más grandes y que siento que puede pesar mucho, sobre todo a las mujeres, yo me dedico a ayudar a mujeres, que me voy a enfocar un poquito en referirme a mujeres, pero es en general para todo el mundo, y que a mí me pesó mucho es el que siempre te suelen decir que si tú tienes heridas por traumas de tu pasado, que tienes que aprender a vivir con ello. Como que se da a entender que es algo que no lo vas a poder liberar, que aunque tú te vayas sintiendo mejor con lo que te ha sucedido, es como que siempre va a estar ahí, ese dolor o esa carga. Entonces es uno de los mitos que quiero desmentir porque realmente sí puedes liberarte de esas cargas. Evidentemente somos humanos y humanas y venimos a vivir experiencias y siempre vamos a tener experiencias que van a también ser dolorosas y que si nos ponemos en un recuerdo de algo que nos haya dolido, nos puede generar una emoción, pero eso no significa que vayamos a estar cargando con toda esa carga emocional que nos lleva al sufrimiento o a estar deprimidas o a creer que no podemos avanzar o que nos bloquee en nuestra vida. Fíjate que estaba resonando mucho en mí esto que decías, porque vemos mucho, Albertina, en redes sociales aquello de si tú no te quieres a ti mismo nadie te puede querer, ¿no? Es como que de alguna forma el proceso evidentemente empieza por nosotros, por nuestro amor propio, por nuestro autoconocimiento, pero también cuenta, ¿no? Con un entorno que nos rodea, que forma parte de ese proceso de sanación de alguna forma, ¿no? Sí, el entorno es súper importante, aquello de lo que tú decides nutrirte. Yo siempre lo digo, por eso hablo de reprogramación mental subconsciente y al final la programación es todas esas creencias, ideas, conceptos y visión que tenemos de la vida en base a lo que hemos experimentado en el pasado. Tanto las experiencias que hemos tenido consideradas positivas o negativas, como lo que vamos adquiriendo de los demás, ¿no? Lo que vamos absorbiendo tanto socialmente de nuestro entorno o de nuestro entorno familiar, ¿no? Entonces, aquello que tú decides consumir, tanto en redes sociales, a quien decides escuchar, todo aquello que tú decides creer también crea una impronta en tu interior.
Entonces, el entorno, y cuando hablo de entorno, no solo es tu entorno del que te rodeas, sino que ahora podemos decidir qué podemos ver y qué podemos escuchar. Tenemos redes sociales y podemos decidir también a quién queremos escuchar. Hay muchísima información, que eso no es negativo, pero hay que aprender también a tener un discernimiento, porque tú, si por un lado estás escuchando a alguien que te manda un mensaje que va a hablarte de sanación, pero te habla de que tienes que conformarte con lo que hay en tu vida y te hace pequeñita, porque para mí esos mensajes, que aquí sería otro mito, nos hacen muy chiquititas. Es como quitarnos el poder que tenemos de decir, no, yo puedo decidir cambiar mi vida y puedo tener el poder de encaminarme hacia otro rumbo. Y luego, por otro lado, escuchas mensajes más empoderantes. Tu cabeza al final, si estás en el dolor nos lleva a estar de manera inconsciente en la víctima. Entonces es mucho más fácil que tú puedas caer en una confusión y que te genere más frustración que ayudarte a avanzar o evolucionar. Vamos a detenernos un momentito ahí en ese rol de víctima, ¿no? Que muchas veces caemos en él, como tú bien dices, de forma involuntaria. No nos damos cuenta de que nos estamos comportando desde el rol de la víctima, pero realmente nos mantenemos de forma voluntaria, por decirlo así entre comillas, ahí en ese rol de una forma inconsciente. ¿Cómo podemos aprender a identificarlo? Cuando caemos en eso, para poder, bueno, al principio cuesta mucho identificarlo realmente, depende también mucho del nivel de conciencia, porque sí que es necesario desarrollar un nivel de conciencia para que tú puedas atreverte a verte a ti misma y decir, hostia, que estoy siendo víctima, que estoy en la queja constante, que estoy creyendo que todo lo que me sucede es por culpa de los demás. Es como que pones toda la energía fuera en lugar de ponerla adentro. Un ejercicio que a mí me gusta mucho y siempre lo comparto es el que autoobserves en ti las ganancias secundarias que tienes. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, de todo aquello que te quejas, que lo escribas en un papel y que pongas qué ganancia obtienes de seguir manteniéndote en ese lugar. Este pequeño ejercicio ya ayuda mucho también a ser consciente de que estás en esa víctima, porque evidentemente sí, no estamos conscientemente en la víctima, pero sí nos mantenemos en esa comodidad, ¿no? Porque al final el dolor y el sufrimiento, aunque pique y aunque queme, si llevas esa dinámica durante muchos años, te genera ya tu zona cómoda, es lo que conoces, es lo que estás acostumbrada a vivir de esa manera, en ese espacio. Entonces, cuando tú ves tus ganancias secundarias, cuesta, pero te hace darte cuenta de que estás en ese lugar. Yo tuve una clienta que se quejaba mucho, su queja era en torno a que se sentía muy sola, que no podía lograr tener amistades, que le costaba mucho, y cuando hicimos este ejercicio ella misma se dio cuenta de que realmente le convenía estar en esa queja y estar en solitud realmente porque le costaba y le daba mucha pereza conocer a gente nueva o crear vínculos. Entonces ahí ya te vas dando un poquito de cuenta de decir, ostras, me estoy quejando de esto, pero realmente, ¿cuánto realmente es que quiero cambiar o salir de esta situación? Claro, sería un poco eso que escuchamos ahora de dejar el porqué y aprender del para qué, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Nos lleva a ese rol de, como decíamos, de la carencia, por decirlo de alguna forma, y el para qué, sin embargo, nos ayuda al aprendizaje, nos lleva a ese mensaje de empoderamiento que tú comentabas al inicio, que resuena también, me imagino, en nuestro inconsciente, ¿no? Exacto. Al final, mi mensaje es para que las mujeres, en concreto, recuperemos el poder interior, porque en estos años de que yo fui de sanación en sanación, como decía, de terapia, me llevó también a formarme, porque al final cuando estás en esa búsqueda interna de que tú dices, es que ya quiero quitarme esto que me pesa dentro, haces lo que mejor sientes que es para ti. Entonces, si resonas un poquito con este mundo más holístico, yo desde siempre conecté mucho con mi parte espiritual, desde pequeña. Entonces, al final vas yendo por estos caminos y empiezas a formarte. Yo me empecé a formar en Reiki, empecé a hacer talleres que te ayudaban a equilibrar X chakra y todo con la idea de esa sanación, ¿no? de esa búsqueda de ir sanando. Y realmente yo me di cuenta de que ahí estaba como entregando el poder fuera. Estas herramientas son maravillosas, yo las utilizo, pero dentro de un contexto, ¿no? Es decir, porque tú vayas a unas sesiones, eso no te va a cambiar si tú sigues siendo la misma persona, que es ahí el fallo de mucha gente, ¿no? Hay gente que piensa de manera inconsciente que si va a que le hagan Reiki, a que le abran unos registros, a una lectura de tarot, que eso le va a cambiar la vida. Y realmente si tú sigues pensando de la misma manera, sintiendo de la misma manera y actuando de la misma manera, vas a seguir en el mismo lugar, vas a tener sensaciones de
wow, que les llamo yo, que realmente estas terapias energéticas te mueven y te hacen sentir una sensación placentera, pero si tú no haces un trabajo más profundo de empezar a cambiar quién eres, porque al final quién eres es la raíz del problema, entre comillas, de que tú sigas manteniéndote en ese dolor porque te identificas con ese dolor. Entonces el cambio tiene que estar en empezar a cambiar quién eres, reprogramar toda esa programación interna y ahí sí te puedes apoyar de estas herramientas, porque entonces sí te van a ayudar en ese proceso porque vas a tener una conciencia y un para qué, efectivamente un para qué que te va guiando y sabes cómo moverte en ese camino. Qué bueno, Albertina, me gusta muchísimo que estemos desmitificando, ¿no?, algunas cosas que oímos y damos como correctas, como ciertas, como verdaderas, y al final para cada uno y cada mente toma, como tú bien has dicho, ¿no?, lo que cree que es bueno, y en realidad muchas veces no lo está haciendo, muchas veces es simplemente esa zona de confort y, como decías, la pereza, el no querer romper con lo conocido por miedo a... Y es súper complicado, pero la verdad que tus palabras son súper esperanzadoras de que podamos, ¿no?, llevar a cabo ese proceso. ¿Existe unos pasos o alguna forma de identificar cuál es el proceso de sanación desde que comenzamos hasta que realmente finaliza y ya digamos que podemos darnos por sanado de ese trauma, de ese problema, de ese conflicto? Yo desde la forma en que lo trabajo, desde la reprogramación, lo primero es darte cuenta, ¿no? Cuando tú vives en dolor ya te estás dando cuenta de que hay algo que tienes que liberar, ¿no? Eh, entonces, el proceso, como yo lo trabajo, es trabajar con el personaje. Yo le llamo el personaje que interpretamos. Al final estamos aquí con nuestros programas, cada persona interpretando un papel, el papel que conocemos desde nuestra visión y perspectiva de la vida. Entonces, para mí el proceso realmente más que sanar, yo siempre digo, deja de sanar para avanzar, porque sanar, ir detrás de buscar sanar, para mí es estar constantemente siempre en una búsqueda, ¿no? Sanar es la consecuencia de que tú empieces a cambiar quién eres. Cuando tú empiezas a cambiar quién eres, el cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas, entonces ya te vas a dar cuenta de que vas a salir de ese bucle, porque dejas de identificarte con la persona que ha vivido esas experiencias tan dolorosas y traumáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a hacer este cambio? Empezando primeramente por conectar contigo misma, conocerte a ti misma. Dentro de conocerte a ti misma es importante también, porque claro, ahora como decíamos antes hay muchísima información en las redes y autoconocimiento, claro, cada uno lo hace lo mejor que sabe y puede, si no estar siendo guiado por alguien y depende también de quién te guíe en el proceso. Hay muchos ejercicios que se recomiendan en redes, en internet, como prompts de journaling o ciertos ejercicios específicos que te hablan de autoconocimiento, que te hagas preguntas para ir sacando información de ti misma, pero el punto dentro de eso vuelve a ser lo mismo. Si tú estás haciendo todos esos ejercicios desde la persona que eres, van a estar pasados por el filtro de tu percepción de las cosas, de la realidad que tú tienes. Entonces el autoconocimiento tiene que ser con una hoja de ruta específica, ¿no? Para que tú conectes con tus deseos. Para mí ese es el primer paso, conocerte, conocer bien qué es lo que realmente quieres y deseas, porque la mayoría de mujeres que han llegado a mí, y a mí misma en algún momento me pasó, están viviendo una vida desde lo que, o bien lo que se espera de ellas, o se dedican a cosas porque mamá o papá o un familiar que querían mucho pues le decían que era lo que tenía que hacer. Hay muchas personas que están viviendo una vida desde lo que creen que es correcto en vez de estar conectadas a sus propios deseos. Entonces, para mí el primer paso es ese, empezar a conocerte para ver qué realmente quieres y desde los deseos que tienes crear esas metas para alcanzarlas, y ahí es donde empiezas a reprogramarte adaptando ese cambio en tu mentalidad. ¿Cómo tengo que pensar para lograr ser una mujer que está libre de estas cargas emocionales? ¿Cómo tengo que moverme? ¿Cómo tengo que actuar? Y empiezas a interpretar ese personaje. Muchísimas gracias, Albertina. Pues vamos a continuar desmitificando más procesos de sanación, así que ahí te cedo nuevamente la palabra para que puedas continuar hablándonos de este tema. Pues básicamente lo principal para mí es esto, el tomar conciencia de que no tienes que estar siempre ni vas a estar siempre crucificada por las experiencias que hayas tenido en tu vida dolorosas, sino que realmente puedes liberarte de esa carga. Ese es el mensaje principal, y que no tienes que creerte el cuento de que tienes que aceptarte
tal y como eres, que este es otro tema, ¿no? El amor propio, yo le llamo el falso amor propio, porque nos venden mucho la idea del conformismo. Para mí, el conformismo sigue estando dentro de ceder el poder a algo externo. Para mí el mensaje de acéptate tal y como eres te quita poder, porque realmente te quita la capacidad de poder creerte que puedes cambiar lo que no te gusta de ti, ya sea a nivel físico, ya sea alguna actitud, ya sea lo que sea, una circunstancia, una situación de tu vida. Yo sí que soy fiel creyente y lo he comprobado en mí misma y con las mujeres que he trabajado, que puedes cambiar tu realidad, tienes que esforzarte, tienes que hacer cambios, pero realmente el verdadero amor propio para mí es que tú conquistes tus metas y tus objetivos, porque tú te sientes bien, ¿no? Basta ver lo que sientes emocionalmente cuando empiezas a ponerte pequeñas metas y objetivos en dirección a lo que quieres lograr, a esos deseos que decía antes. Cuando empiezas a ver resultados paso a paso, vas elevando tu autoestima también, porque aparte, cuando tú empiezas a lograr esos pequeños objetivos y te vas acercando a tus metas, también vas elevando tu autoconcepto y tu autoestima, porque empiezas a ver que eres capaz. Al cerebro hay que demostrarle que sí que se puede, porque evidentemente nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. Ese es como el programa base que tiene. Entonces hay que ir cambiando esta estructura y esta idea, demostrándole con acciones al cerebro de que sí lo puedes lograr. De hecho, cuando tú llevas un proceso, sea cual sea, de cambio, si tú lo cumples y llevas un mes y al mes y un día, por lo que sea, te sales de ese camino o lo abandonas, para tu cerebro luego vas a necesitar un mes y 2 días. Siempre vas a necesitar como un poco más para que tú tengas confianza en ti misma, para demostrarle, que esto es reprogramación también, demostrarle a tu cerebro que realmente puedes lograrlo. Porque al final así es como funcionamos. Tenemos emociones y nos dejamos llevar mucho por lo emocional, pero es verdad que tenemos un cerebro y que tiene unas funciones y que funciona de determinada manera. Entonces, entender y saber cómo funciona la verdadera raíz. No tanto ir a las heridas del pasado, que esto lo hay muchísimo y yo lo he vivido, me tocó vivirlo en terapia convencional, de vamos a ver tu pasado, vamos a ver tus heridas, y si bien está bien comprender, porque la mente necesita comprender y a veces necesitamos comprender nuestro dolor o ciertas situaciones, pero estar llevando constantemente tu foco y tu energía a lo que ya viviste, a situaciones dolorosas, lo que va a hacer es traerte al presente más de ese dolor, porque estás en esa frecuencia. El cerebro no entiende de lo que imaginas y lo que vives, no lo diferencia. Si tú piensas algo o imaginas algo, para tu cuerpo un pensamiento genera una emoción, porque desarrolla un proceso químico, ¿no? Envía una información a tu cuerpo. Entonces, para tu cuerpo y para tu cerebro es como si lo estuvieras viviendo en el presente. Entonces, esa carga del pasado te la traes nuevamente al presente. Por eso yo no creo que haya que ir a las heridas. De hecho, a mí me hizo mucho mal ir a las heridas, porque me metí de nuevo como en ese pozo y me volví a ver envuelta como si estuviese en hace años atrás, en mi infancia o en mi adolescencia. Entonces, no es necesario ir a las heridas. Al final, una herida, ¿qué hacemos con una herida? Si tienes una herida y empiezas a hurgar, la abres más. Se puede infectar, eso no cura, no sana. Entonces ese es otro mito muy, muy potente que hay de pensar que hay que ir al dolor y hay que ir a la herida. Eso solo te perpetúa el estar constantemente ahí. Puedes ir a tus dolores, a tus heridas, a tu pasado, pero siempre usándolo como un impulso. Por ejemplo, en mi caso, para mí, mi historia es un impulso para demostrarle a otras mujeres que estén en esa situación que sí que se puede salir de ahí, que no hay que estar ahí, que pueden coger y recuperar su propio poder para salir adelante y vivir una vida desde la ligereza emocional y desde el disfrute realmente en el día a día. Bueno, me quedo con ese concepto de ligereza emocional, me encanta, me encantaría poder aplicarlo también desde hoy, y es verdad, ¿no? Como tú bien dices, una herida, cuando le hurgamos en ella, le echamos sal, le echamos algo, ¿no? que nos hace mal, es verdad que duele más, ¿no? Aunque luego nos cure a largo plazo, pero en un inicio sí que duele muchísimo más, es el camino más largo, ¿no? Lamentablemente. Quería preguntarte, porque hablas mucho de la reprogramación mental, eres especialista en ello, pero lo combinas con otras técnicas holísticas como el tarot, como los registros akáshicos. ¿Cómo se fusiona, ¿no? De alguna forma, esta parte mucho más lógica con esta parte mucho más espiritual? Me encanta hacer esa fusión, porque para mí es también desde el lugar en el que vivo. Yo lo que hago, utilizo estas herramientas, por ejemplo, la reprogramación, como dices, es parte lógica, es entender cómo funciona el cerebro. Pero luego estas herramientas holísticas a nivel energético también nos ayudan, y para mí
uno de mis valores y mis bases es trabajar todo lo que somos. Somos cuerpo, somos mente, somos emociones y somos energía. Entonces, para mí, trabajar solo una parte flojean las demás, y si flojean las demás, la mesa no está estable. Entonces, eso es importante para mí, hacer todo el trabajo en conjunto. Cuando tú estás haciendo un trabajo de reprogramación, que es puramente terrenal, es aplicar estrategias para ir haciendo cambios en tu vida, si lo combinas con, por ejemplo, registros akáshicos, yo lo utilizo cuando en una sesión necesitamos sacar más información para que la persona avance, ¿no? Información que está más elevada en otros planos de su conciencia superior, para que la ayude, es un extra, ¿no? Que ayuda a ese proceso terrenal también. Hay muchas cosas que no están aquí en nuestro plano, y esas conexiones nos ayudan a bajar información que nos va a ayudar a avanzar en el camino. Lo mismo con el tarot, ¿no? El tarot al final lo que hace es darnos información de la energética y las posibilidades que está habiendo en ese momento presente para la persona. Entonces, para mí no va una cosa sin la otra, es imprescindible el poder fusionarlo y combinarlo para que se puedan liberar bloqueos, porque de hecho puedes liberar a nivel físico una emoción, pero puede quedar una impronta energética. De hecho, existen lo que se llaman las brumas energéticas, que una bruma energética es como, para imaginarnos, como una nebulosa negra, que la tuvieras así como una nubecita negra, que la generamos a raíz de la frecuencia de las emociones. Si reiteradamente tenemos emociones de baja frecuencia, tristeza, rabia, odio, constante, generamos esa vibración, la estamos emitiendo. Al final, emociones y pensamientos tienen una frecuencia también, y va generando esa bruma, y esa bruma, que es una energía, va emitiendo también esa frecuencia. Entonces, lo que hace es que tú sigas en ese bucle, porque si emite esa frecuencia, se alimenta también de que tú estés generando más de esas emociones, y lo va retroalimentando. Para entenderlo un poquito más, esto es como cuando entras a un sitio, que esto nos ha pasado a todo el mundo, creamos o no creamos en que hay algo más, de entrar a un lugar y dices, ay, siento aquí como algo en el estómago, una cosa que dices, este sitio no me gusta, me siento incómoda o me hace sentir más triste o mal. Probablemente ahí haya cargas energéticas, porque igual fue un sitio donde hubo violencia, donde hubo discusiones, o también puede darse el caso, aquí ya entramos en otros temas, de que pueda haber algún tipo de entidad, ¿no? Pero al final estos son frecuencias energéticas, y es importante, porque aunque tú en la parte física puedas liberar esa emoción, puede quedar esa impronta energética que también es importante liberarla. Entonces, para mí, por eso, como va de la mano, no puedo ver de otra manera, es como nos da un plus, es como añadir un extra que te ayuda a avanzar mucho más y mejor. Mil gracias, Albertina. Has comentado, y esta va a ser la última pregunta que te lanzo, has comentado previamente que tú misma has llevado a cabo para ti la terapia convencional, ¿no? Me imagino que habrás visto un cambio muy diferente, ¿no? Y evidentemente al día de hoy, si realizas este proceso ayudando a otras personas, es porque te has identificado mucho más con esta reprogramación mental y esta parte holística que tú trabajas. ¿Cuál es para ti el cambio más grande, o digamos la ventaja más grande que le has encontrado a esta forma de terapia? Pues el no estar constantemente en bucle, porque era un bucle, era como sentir constantemente, era como estoy unos días bien, salía de un tipo, o sea, hacía terapia convencional e hice terapias puramente holísticas, centradas puramente en lo energético, ¿no? Y era como estar bien durante unos días, o lo típico que te mueve, porque también te mueve emociones, pero vas sintiendo como que avanzas, pero luego, ¡pum!, volvía otra vez a estar en el mismo bucle, a sentir que no avanzaba, a sentir los bloqueos, a sentir el dolor, a sentir el rumiar en la mente. Entonces, la diferencia que he notado fue que al empezar a trabajar con la reprogramación mental y aplicando las herramientas holísticas, esta fusión, era capaz de poder trascender eso, porque iba pudiendo liberarme de todo ese rumiar. Al final, al trabajar la mente, ya estás liberando todo ese rumiar interno, porque empiezas a darle un giro, un cambio, ¿no? Una reprogramación al final es cambiar tus rutas neuronales. Tenemos redes neuronales, y es dejar de darle fuerza a una red neuronal, que básicamente es quién eres, tus valores, tus creencias, para empezar a pensar de otra manera, y empiezas a reforzar otras redes neuronales, ¿no? Que van a albergar esa nueva programación, esa nueva persona que tú eres. Entonces eso ya te quita de ahí, porque ya no eres la misma persona. Entonces, para mí fue un salto de la hostia, como un salto cuántico, el decir, dejo de estar como, me siento bien, pero parece que vuelvo para atrás. Y hago todo esto, pero estoy en bucle. Y vuelvo a sentirme mal. Y vuelvo a sentir que no avanzo, a decir, vale,
es un proceso, requiere de esforzarse, porque es así, todo requiere de un pequeño esfuerzo en cierta manera, pero vas liberando y vas dejando atrás. Y es como que la yo de antes no tiene para nada que ver con la yo de ahora, esa liberación de poder decir, ya no estoy en ese bucle, puedo ir avanzando hacia adelante sin quedarme estancada y sin volver hacia atrás. Comprendidísimo. Te agradecemos infinitamente que hayas querido participar en Mindalia Televisión y por supuesto te voy a pasar la palabra por si crees que algo se nos ha quedado en el tintero, por si quedó algún mito pendiente que no hayamos comentado, para que antes de finalizar la entrevista pues podamos dar toda la información, que para ello estamos aquí. Nada, simplemente reforzar el mensaje de que puedes recuperar tu poder interior, que no tienes que ceder tu poder afuera y que es posible vivir una vida, como dije, desde la ligereza emocional, conectada con tu propósito y con una actitud mental positiva, que cada vez que se te presente un reto en tu vida seas capaz de verlo con posibilidades, es decir, una mente enfocada en qué es lo que puedo lograr en vez de frustrarte y agobiarte. Pues me vas a permitir, Bella, que yo le recomiendo a todo el mundo que nos está viendo que te siga en redes sociales, que pueda ver tu contenido que creas, es maravilloso. El mensaje de Albertina os va a encantar y todo aquello que promueve, así que ahí os dejamos esa invitación y te voy a dejar que seas tú quien cierre este encuentro. Yo te mando un abrazo enorme y como te decía, la gratitud es infinita porque tu mensaje haya tenido voz aquí en nuestras pantallas. Bueno, pues muchísimas gracias, me ha encantado estar aquí y por la oportunidad también de transmitir el mensaje, que al final es lo importante, que el mensaje pueda llegar a cuantas más almas mejor para poder liberarse y entender que el poder sobre tu vida lo tienes tú. Y me gustaría cerrar con una frase que siempre digo, que es no seas la inquilina de tu mente, sino que aprende a ser la dueña de tu mente.